Entonces, para tenerlo presente, la formulario diligenciado de consentimiento informado está en la plataforma virtual. Adicional a ello, las clases de forma presencial en el programa de alternancia tenemos dispuesto para el lunes de 7 a 9, aula 10, sede Álvaro Castillo de la Universidad. ¿Listo? Bueno, como lo habíamos referenciado en clases pasadas, ya estamos en medios probatorios de forma particular, hemos estudiado la declaración de parte, la confesión, hemos estudiado el juramento, hemos estudiado declaración de terceros. Y vamos ahí en la declaración de terceros, entonces ahí sí pueden observar los medios probatorios que nos hacen falta. ¿Listo? Regálenme acá, me devuelvo. Mm, es que mi computador está como loco. Listo. Entonces me toca así. Ahí sí buscar la forma de solucionar los inconvenientes, ¿cierto? Entonces, y vamos en declaración de terceros, ¿cierto? Como medio de prueba particular habíamos establecido que la declaración de terceros es aquella prueba que busca atraer a una persona completamente imparcial al proceso, sí que no tenga ningún tipo de vínculo que lo haga sospechoso frente a su declaración, para que nos relate o sobre todo que le cuente al juez, ¿sí? Algo que haya percibido con sus propios sentidos o de forma directa. ¿Listo? Entonces, frente a eso, hemos hablado que de forma general todas las personas tienen obligación de declarar, ¿sí? Es decir, todos están en la obligación de declarar, sin embargo, hay ciertas situaciones donde puede haber una inhabilidad y encontrarse pues en una de estas excepciones al deber de declarar. Por otro lado, hablamos del testigo técnico que aparte de haber presenciado los hechos de forma directa, a pesar de no tener ningún tipo de vínculo con las partes, o que habiendo tenido un vínculo se torna de forma imparcial, sino que solamente se limita a relatar los hechos, ¿sí? Este testigo además tiene un conocimiento, tiene una experticia, sí, tiene habilidades especiales que permite lanzar juicios de valor sobre esos hechos que percibió de primera mano. Hablamos de la tacha del testigo, que la declaración de terceros es precisamente eso, que el tercero debe ser ajeno a la controversia, no tener ningún tipo de interés de forma directa. Sin embargo, si lo llega a tener, yo puedo sospechar del testigo que va a favorecer a una de las partes, sí, obviamente dependiendo de esa relación directa, y decirle al juez, oiga, señor juez, preste cuidado o atención especial a este testigo porque puede en su declaración estar favoreciendo a una de las partes. Por lo tanto, yo puedo tachar el testigo, ¿sí? La tacha del testigo, habíamos dicho, no impide recepcionar el testimonio, sino poner como especial atención al testigo mismo. Se recepciona el testimonio y la tacha se resuelve al momento de la sentencia. Hablamos de la limitación a los testigos presentados por cualquiera de las partes, sí que la limitación va tendiente a la conducencia, que si el hecho se debe probar con una prueba específica, lo que nosotros llamamos tarifa legal, que no se puede reemplazar con otro medio probatorio, pues efectivamente no hay lugar al llamamiento de testigos. Por otro lado, hablamos de la prueba testimonial o declaración de terceros practicada por fuera del proceso judicial, bien sea porque trasladamos la prueba porque se practicó en otro proceso anterior o porque la anticipamos o porque es una declaración que no se llevó ante un juez sino ante un notario, un ejemplo, una declaración extrajuicio que debía ratificarse en el proceso judicial. Hablamos de la etapa procesal de la solicitud de los testimonios, que sí, pues obviamente el testimonio lo va a traer la parte demandante, debe solicitarlo en la presentación de la demanda,
o si lo va a traer la parte demandada, pues debe ser solicitado en la contestación de la demanda. Otras etapas probatorias, otros momentos procesales donde pues, se pueden solicitar, ya lo hemos dicho anteriormente, en incidentes, ¿sí? La presentación de incidentes, bien de nulidad, de desacato, podemos presentar pruebas, entonces el incidentante en la presentación del incidente o el incidentado en el traslado del mismo incidente. Del decreto del testimonio mencionamos que pues una vez evaluada la pertinencia, la conducencia, la utilidad de la prueba en el proceso judicial, el juez debía decretarla, es decir, expedir un auto donde se va a fijar la fecha para la recepción de los testimonios y ese auto debe ser notificado en debida forma a las partes para que ejerzan sus derechos. Quedamos en este aspecto y vamos a proceder a las reglas de la práctica del testimonio. Lo vamos a dividir, ¿sí? En dos formas. Vamos a hablar de las reglas del testimonio, o más bien de las reglas que se deben tener en cuenta en la práctica del testimonio en materia civil y vamos a posteriormente hablarlo en materia penal. Por, nuestro, por nuestra parte, en materia civil, podemos determinar las reglas del interrogatorio en el artículo 221 del Código General del Proceso. Alguien, por favor, que me regale la lectura del 221. De forma pausada, ¿sí? Por favor. Artículo 221. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas. Primero, el juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya realizado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad. ¿Sigo, profe? Segundo, a continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior, continuará interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos. Tercero, el juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Cuarto, a continuación del juez podrá interrogar quien solicitó la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento. Quinto, no se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta ni a reproducción del texto de ella. Sexto, el testigo al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Asimismo, el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Séptimo, el testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el juez lo autorice cuando se trate de cifras o fechas y en los demás casos que considere justificados, siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio. Octavo, al testigo que sin causa legal se rehusare a declarar a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, se le impondrá multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes o le impondrá arresto inconmutable de 1 a 10 días. El que diere respuestas evasivas a pesar de ser requerido, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria. Noveno, cuando el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y explicar la razón de su conocimiento.
En este caso, el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el término probatorio. Bueno, entonces nosotros podemos decir, todas las reglas del interrogatorio en materia civil se encuentran en este artículo, en el 221 del Código General del Proceso, que nos hizo muy buena lectura Julián. Sin embargo, vamos a sintetizar esas reglas en estos siguientes aspectos. ¿Listo? Yo lo sinteticé, bueno, pues ustedes me dirán, profe, pero es que el Código General del Proceso tiene solo 9 numerales. Bueno, yo sinteticé las reglas en 12, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a manejar ese testimonio o cómo vamos a practicar la declaración de tercero, de un tercero ajeno, vuelvo y reitero, siempre observando la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Que el tercero le narre los hechos desde su percepción, porque recordemos que se trata de una persona que recepcionó los hechos, ¿sí? Tuvo una percepción de los mismos de manera directa. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, observando las siguientes reglas. ¿Sí? Todas estas reglas contenidas en el 221. Entonces, primera regla, vamos, o más bien el juez va primero a autenticar y acreditar el testimonio, ¿sí? Recordemos que todas las pruebas deben tener una pertinencia, deben tener una conducencia, pero cuando nosotros hablamos de autenticación es sobre todo para determinar los generales de ley. ¿Cuál es el nombre completo del testigo? ¿Cuál es su edad? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión u oficio? ¿Sí? ¿Qué estudios tiene? Todo lo relacionado con la identidad personal del testigo. Profe, para qué sirve esto? Para nosotros darle credibilidad al testigo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, este testigo, un ejemplo, cursó hasta tercero de primaria, o sea, nosotros entendemos, ¿sí? De primera mano que el testigo, pues, ante ciertas expresiones, pues, él puede quedar un poco con cierta duda, ¿sí? No es lo mismo tú hablar con un testigo, un médico que tiene, pues, obviamente, expresiones especiales de ese campo y a otra persona pues, que no tiene estudios, ¿sí? Entonces, eso también nos permite acreditar, sobre todo, la credibilidad del testigo, ¿sí? Bueno, ¿en qué tanto nos puede tener pertinencia este testigo si nosotros estamos hablando de un caso, por ejemplo, de responsabilidad médica? ¿Sí? ¿Hasta qué punto el testigo que no tiene estudios nos puede servir al caso? Pero puede tratarse del mismo testigo como compañero del trabajador minero. Ah, bueno, es que hay este señor, si bien es cierto no tiene estudios, ha dedicado 30 años a la misma profesión o oficio. ¿Cuál es? La minería. Ah, él puede que no nos determine mucho sobre reglas propias del derecho laboral, sobre la legislación propia, pero sí nos puede relatar en qué consiste, cuáles son las funciones, cuáles son los horarios normalmente de esta profesión o oficio. Sí, todo va dependiendo, obviamente, del caso concreto y de la pertinencia sobre los hechos que nos están narrando los testigos al caso. Pero entonces, lo primero que se va a hacer con esta declaración de terceros, ojo, la realiza el juez y va a estar encaminada a la acreditación del testigo, ¿sí? Generales de ley, nombre completo, estudios, profesión, bueno, todo esto con esta fundamentación. ¿Qué continúa? El paso a seguir en la declaración de terceros, en la recepción de este testimonio, es que el juez va a informar al testigo sobre la diligencia que se va a desarrollar. Es decir, va a relatar de forma muy general, de forma muy sucinta, cuál va a ser el objeto de su testimonio, en dónde se encuentra, que se encuentra en un proceso judicial en el cual se va a determinar los derechos frente a la existencia de un contrato de trabajo entre fulanita de tal y empresa tal. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué es esto?
para ubicar al testigo, ¿sí?, dentro del proceso judicial, para informarle al testigo cuál es la diligencia que se va a desarrollar, cuál va a ser el objetivo, la finalidad hacia el cual encaminamos esta recepción de testimonio, ¿sí? Pero sobre todo, determinar si conoce alguna de las partes. Y si las conoce, ¿por qué las conoce? ¿Hace cuánto las conoce? ¿Qué relación tiene con las partes? ¿Sí? Vuelvo y reitero, para determinar la pertinencia de ese testimonio en lo que estamos debatiendo y en la probanza de los hechos. Tercera regla, se va a encaminar también por parte del juez. O sea, el primer protagonista aquí en la declaración del tercero va a ser el juzgado, va a ser el juez. ¿Por qué? Porque adicional a ello, uno de los deberes de los jueces, ¿sí?, es buscar la exactitud y que la declaración sea de forma completa, ¿sí? Entonces, como deber del juez, el juez buscará, ¿sí?, que no solamente el testigo se limite a contar unos hechos, sino que también exponga las razones de su conocimiento. Ah, bueno, usted dice que, que conoce de este hecho específico, cuéntenos por qué lo conoce. ¿Qué relación tiene con el hecho? ¿Cuál es la circunstancia de tiempo, modo y lugar de su razón de conocimiento? ¿Por qué es que sabe de eso? ¿Sí? ¿Cómo fue que supo de eso? Entonces, es deber del juez informarle también al testigo, o más bien no tanto informarle, sino exigirle al testigo que exponga esa razón de la ciencia, esa razón del conocimiento, ¿sí?, de por qué es que sabe. Entonces, el juez, en todo el largo de la recepción de la declaración, debe hacer preguntas, ¿sí?, para que no haya lugar a dudas frente a esa razón de la ciencia, frente a esa razón de ese conocimiento. Y allí en eso, pues ya procederíamos al interrogatorio. Entonces, el tema, o más bien la siguiente regla, es en cuanto al interrogatorio. El juez inicia interrogando todo esto que mencionábamos, los generales de ley, y a continuación el juez le va a conceder la palabra a las partes para que empiecen a interrogar, ¿sí? ¿Quién comienza? Comienza siempre quien haya solicitado la prueba, ¿sí? Es decir, el inicio del interrogatorio lo va a realizar la persona que trae al testigo al proceso, ¿sí? Bien si es una prueba por parte del demandante o bien si es una prueba por parte del demandante. Independientemente de quién la haya solicitado, siempre se inicia por estas partes, por la parte demandante o por la parte demandante, dependiendo de quién la solicitó. Por otro lado, continúa inmediatamente, ahí sí, continúa el interrogatorio, la parte contra quien se aduce la prueba, es decir, en esta oportunidad, a diferencia del interrogatorio de parte, si yo no solicité el interrogatorio, yo no lo puedo interrogar. En la declaración de terceros siempre va a haber contrainterrogatorio, es decir, se le da la oportunidad a la contraparte o la parte que no solicitó el testimonio para formular preguntas. Pero ojo, en este contrainterrogatorio, ¿sí?, en este contrainterrogatorio, la contraparte está limitada a las manifestaciones que anteriormente haya hecho el testimonio en su interrogación, ¿sí? Es decir, si el testimonio no tocó un tema que para mí me parece relevante, pero él no lo tocó, yo no le puedo preguntar, ¿sí? Estoy limitado única y exclusivamente a lo que él haya mencionado anteriormente al contrainterrogatorio. Cuando se realizan preguntas, ¿sí?, cuando se realizan preguntas al testigo, él no solamente puede limitarse a afirmar o a negar cierto hecho. Es decir,
al momento de yo hacerle preguntas asertivas, el testigo no me puede simplemente limitar a sí o a no, ¿sí? Y ojo con hacer preguntas asertivas a los testigos, a los terceros declarantes, porque en las preguntas asertivas yo le estoy dando la respuesta. Y en este caso, en la declaración de parte, no pueden haber preguntas asertivas porque es insinuarle la respuesta al testigo. El testigo debe ser espontáneo, el testigo debe ser libre, ¿sí? Debe declarar con naturalidad. Por lo tanto, el testigo no puede limitarse a decir, sí, eso es cierto o no, eso no es así. Él debe complementar la expresión de ser cierto o no, ¿sí? Porque esa respuesta no es válida, ¿sí? La simple respuesta de sí o no en testimonios no es válida. Él debe dar la razón del conocimiento, porque es que sí, porque es que no. Él debe narrar como tal los hechos. Otra regla es que los testigos, los declarantes, no pueden leer documentos, ¿sí? Ellos no pueden pasar al interrogatorio leyendo documentos. Eso no es válido, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo requerir al juez para que amoneste al testigo por llevar documentos y estarlos leyendo en la declaración. Aquí la declaración no puede ser libreteada, es decir, no puede ceñirse a un libreto o a unos documentos que yo le haya pasado previamente a mi testigo, sino que su testimonio debe ser de forma espontánea. Puede basarse en ciertos documentos solo si el juez lo autoriza. Es decir, son fechas muy exactas y yo soy pésima para las fechas, ¿cierto? Entonces yo puedo, si a mí me requieren ya algo con más exactitud, yo puedo solicitar al juez, ¿sí? Que se me autorice leer algún documento en específico, pero por regla general los testigos y las partes no pueden leer documentos a menos que el juez lo esté autorizando. Otra regla es que en los testimonios, es decir, en las declaraciones de terceros, los testigos pueden traer documentos al, al proceso. Profe, ¿qué se entiende por documentos? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Sin embargo, como a grandes rasgos, documentos pueden ser grabaciones, pueden ser copias, pueden ser hojas, pueden ser correos electrónicos, todo lo que encabece los documentos. Podemos presentarlos y los documentos que se presenten a través de testimonios, a través de testigos, deben ser incorporados al proceso judicial. Es decir, no solamente van a declarar sobre el documento, sino que yo puedo traer a través de un testimonio el documento específico. ¿Listo? Y ese documento entonces se agregará al expediente y en la audiencia se da traslado a las partes. Es decir, como es un documento nuevo, la parte debe conocerla para ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción. Por lo tanto, en la misma audiencia se le debe dar traslado del documento presentado. El testigo que se traiga al proceso debe declarar y debe responder todas las preguntas que se le hagan, ¿sí? Profe, si no lo hace, si se rehúsa, si da respuestas evasivas, si se demuestra una conducta rebelde porque no quiere contestarnos y realmente necesitamos la contestación. ¿Qué sucede, profe? Porque en el interrogatorio de parte dábamos por cierto el hecho. Aquí, ¿qué sucede? Aquí no se puede tener por cierto el hecho, porque recordemos que los que pueden dar confesiones son las partes únicamente, ¿sí? Que son los que tienen la disposición del derecho. Sin embargo, el testigo no es que, ay, no, yo no voy a decir nada y me voy a parar allá y no me acuerdo, no sé, no, y empiezo a no responder las preguntas que se me están realizando. El juez lo debe requerir para que dé respuesta, so pena de la aplicación de una sanción. ¿Cuál es la aplicación de esta sanción? Entonces pueden ir entre multas
de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes o en condenas de prisión, ¿sí? De 1 a 10 días, dependiendo pues obviamente qué tan grave es la actitud del testigo y si la conducta del testigo es únicamente a dar respuestas evasivas o irse por los laditos, ahí sí algunos decimos por irse por la tangente, ¿sí? No se le impondrá, o sea, no será sancionado con arresto, sino solamente con multa entre los 2 a 5 salarios mínimos. De resto, si se rehúsa a declarar, no quiere declarar, no asiste, el juez le puede imponer multas de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Profe, multa en favor de las partes, no. Estas multas o estas sanciones por no colaborar con la Administración de Justicia van en favor del Consejo Superior de la Judicatura. Otra regla que debemos tener en cuenta al momento de llevar nuestros testigos es que ellos no se pueden ausentar eh, no se pueden parar o irse en medio de la declaración. De hecho, no pueden ausentarse de la sala hasta tanto el juez no se los haya autorizado. ¿Qué sucede? Hay jueces que les gusta tener a sus testigos hasta el final de la audiencia por si llega a haber algo que quiera replantear, que quiera aclarar, vuelve y lo cita. Por lo tanto, concluida, a pesar de haber concluido la declaración del tercero, el juez en cualquier momento dentro de la audiencia puede volver a requerir al tercero para ampliar la declaración ya realizada, ¿sí? Puede exigirle al testigo aclaraciones, explicaciones sobre algo que él dijo anteriormente y otro testigo lo haya refutado. Entonces, producto de ello, en cualquier momento puede volver a traer al testigo para eh, volverle a hacer interrogatorio. Entonces, concluida la declaración, el testigo no se nos puede ausentar de la sala de audiencias a menos que el juzgado lo autorice. Bueno, yo tengo mi testigo, el señor pidió permiso en su puesto de trabajo, solo le dieron 3 horas, un ejemplo, no puede quedarse hasta la finalización de la audiencia. Señor juez, solicito se autorice el retiro de cada uno de los testigos. Entonces, el señor juez con el secretario va a disponer de la firma, porque eso sí deben estar las actas firmadas por los testigos que hayan rendido su declaración. Entonces, muy seguramente harán que firmen y ahí sí autorizará su retiro. Pero no se pueden retirar porque en cualquier momento el juez los puede volver a llamar a aclarar sus declaraciones. Aclarar, dar explicaciones o sintetizar algo que hayan mencionado anteriormente. Bueno, nosotros podemos hacerle interrogatorios o nosotros podemos hacerle preguntas a nuestros testigos. Sin embargo, si ellos llegan a manifestar que esa parte o ese conocimiento lo tiene otra persona, debe indicar nombre completo de la persona, porque es que esa persona sabe y el testigo no, ¿sí? Explicar la razón del conocimiento de los hechos por parte de esa persona. Ya es decisión del juez si quiere o si puede, él puede solicitar y llamar a interrogatorio a esta persona nueva dentro del proceso, ¿sí? Ojo, en los juzgados, cuando ustedes vayan a trabajar en juzgados, los procesos que están incursos, un procedimiento de oralidad, es decir, los procesos que tengan la ejecución, el proceso oral, ¿sí? Como los civiles, ahorita prácticamente todos los procesos están en oralidad, se prohíbe tajantemente la transcripción de la grabación. Es decir, antes los testimonios se rendían al secretario. El secretario realizaba un acta donde efectivamente en el acta estaban todas las preguntas y paso a paso de lo que contestaban cada uno de los testigos. Ahora no es así. La audiencia se hace netamente oral, la recepción del testimonio es netamente oral y de ahí que al momento de consultar la declaración de un tercero, de un testigo, se realice con las grabaciones y no con las actas. En las actas sí se puede consignar el nombre completo
de los testigos, su identificación, ¿sí? Y adicional a ello la firma, la firma suscrita por cada uno de los testigos, dando fe de que ellos asistieron a la audiencia y rindieron testimonio, ¿sí? Es decir, cuando se levanta el acta de la audiencia, cada testimonio debe firmar. Sin embargo, la firma del testimonio sí la realiza el secretario del juez, lo pueden hacer una vez finalice cada interrogatorio o todos firman al finalizar la audiencia. Entonces, tengámoslo en cuenta. También tengamos en cuenta que no se me pueden retirar los testigos hasta tanto el juez lo autorice, o bien porque finalizó la audiencia, o bien porque finalizado el interrogatorio se firmó el acta y se le da autorización al testigo para que también se retire. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, regálenme un momento, yo les confirmo por acá. ¿Qué pasa en materia penal? Entonces, tengamos en cuenta que... Ay, ¿por qué no me pasó? Es que mi computador está... Uy, Dios mío. Está trabado, pero una cosa impresionante. Ah, listo. Entonces, sí, se me fue más allá. Entonces, ¿qué pasa en materia penal? En materia penal, ya cuando nosotros hablamos de la prueba testimonial, ¿sí? No era. De materia testimonial, hablamos de interrogatorio cruzado, ¿sí? Es decir, aquí ya vamos a realizar una gestión de interrogatorio a las partes, ¿sí? Al tercero que no tiene ningún tipo de interés y es completamente imparcial, pero a pesar de ello se encuentra, presenció los hechos de manera directa y por ello es importante su declaración. Entonces, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, ¿sí? Nos habla de un interrogatorio cruzado. ¿En qué consiste el interrogatorio cruzado? Entonces, por favor, alguien que me ayude con la lectura de la Ley 906 en su artículo 391, por favor. De forma pausada también. Interrogatorio cruzado del testigo, sí, perfecto. Listo. Artículo 391, interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Entonces, aquí ya nos habla de interrogatorios de forma abierta, sino que ya nos menciona es unas reglas de interrogatorio directo
y contrainterrogatorio, ¿sí? Entonces, según esto, ¿cómo vamos a iniciar el interrogatorio en materia penal? Lo vamos a hacer primero, nuevamente, el juez va a examinar a los testigos, es decir, pedirá la identificación del nombre completo, los generales de ley, cuántos años tiene, qué estudios tiene, a qué se dedican, ¿sí? Por otro lado, y en materia penal, se les va a tomar el juramento, es decir, en materia penal y en civil también se les toma el juramento, ¿sí? Que todo lo que digan debe ser, debe ir con la verdad, bajo la gravedad del juramento, que si efectivamente dicen o su declaración es alejada a la verdad, pues tendrán unas sanciones penales, en fin. Sin embargo, aquí en el juramento se les va a hacer salvedad, sobre todo en materia penal, que ellos tienen el derecho a la no autoincriminación, ¿sí? Es decir, a no declarar sobre sí mismos y también a no declarar sobre sus familiares, ¿sí? Cónyuge o compañero permanente, no declarar sobre sus parientes bueno, en ciertos grados de consanguinidad, de afinidad, de grado civil. Entonces se les va a hacer como esa especial consideración. Por otro lado, entonces vamos, ya habiendo pasado con el juramento y los exámenes y el examen propio del testigo para la acreditación y bueno, conocer del testimonio, aquí, a diferencia de la materia civil, el juez no interroga, ¿sí? El juez no le hace preguntas a los terceros. ¿Qué sucede? Ya le deja todo a las partes y empieza con la parte que solicitó el testimonio, que haya solicitado esta declaración de forma cruzada. ¿Cómo es de forma cruzada? Es decir, que el declarante, el testigo, va a ser interrogado por la parte que ofreció la prueba al proceso de forma directa, ¿sí? El primer interrogatorio se denomina interrogatorio directo. ¿En qué consiste el interrogatorio directo? Obviamente limitado a los aspectos propios del litigio, es decir, a la fijación del litigio, que nosotros qué hechos vamos a demostrar con este testigo, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma abierta, ¿sí? ¿Por qué abierta? Porque las preguntas sugestivas o dar la respuesta a la pregunta dentro del interrogatorio, pues no se va a tener en cuenta dicha pregunta. Es decir, sobre todo las preguntas asertivas son las que tienen la respuesta. Frente a qué clima estaba haciendo el día de hoy, ¿sí? Entonces él tiene la obligación, pues, decir si está haciendo frío, si está haciendo sol, ¿sí? ¿Qué clima es el día de hoy? Pero si yo le digo al testigo, es cierto que el día de hoy, viernes 8 de octubre, está nublado, pues él ya sabe cómo debe contestar. Si yo le estoy indicando en la pregunta cómo debe ir enfocada la respuesta. Entonces, obviamente el interrogatorio se debe limitar a los aspectos propios y pertinentes del litigio, pero sin insinuar la respuesta. Posteriormente y acto seguido, la contraparte, ¿sí? Es decir, la parte distinta a quien haya solicitado la prueba, va a ser un contrainterrogatorio, ¿sí? Contrainterrogatorio del interrogatorio directo. ¿En qué va a consistir el contrainterrogatorio? De las respuestas que dio en el interrogatorio directo, ¿sí? Él va a formular preguntas. Ojo, aquí en materia penal no hablamos de tacha, no hablamos de sospechas de los testigos, ¿sí? Porque en materia penal se entienden que los testigos actúan todos de buena fe, ¿sí? Sin embargo, en el contrainterrogatorio yo quiero hacer caer al testigo, ¿sí? Bueno, a mí no me convence que esté nublado, que esté haciendo frío. ¿En qué mes nos encontramos? Sí, sí, o sea, algo así
que efectivamente el mismo testigo sea el que se contradiga. ¿Sí? Eso es lo que busca el contrainterrogatorio, que el mismo testigo referencie con preguntas, ya aquí sí nos piden preguntas asertivas, de tal forma que permita hacer caer al testigo. ¿Sí? Ah, bueno, usted dice que estaba nublado, pero diga cómo es cierto, sí o no, que usted nunca salió de su casa el día viernes 8 de octubre, ¿sí? Entonces, ah, sí, no, yo no salí de la casa. Ah, diga cómo es cierto, sí o no, que usted vive en una habitación que no tiene ventanas bueno, al aire libre. Sí, sí es cierto, no, mis recursos no me alcanzan para pagar un apartamento y vivo en una habitación y la habitación no tiene ventanas. Ah, entonces yo con ese contrainterrogatorio lo que estoy pretendiendo es hacer caer ante el juez que la declaración que el medio tiene falencias. Si se contradice, no es del todo cierto. Porque, vuelvo y reitero, el testigo en materia penal no puede ser objeto de tacha porque pues, de entrada jugamos con la presunción de la inocencia, que todos actúan de buena fe, entonces no podemos nosotros estar diciéndole al juez que ese testigo es sospechoso o que ese testigo está dando declaraciones falaces, sino que lo debemos hacer caer en el contrainterrogatorio. Vencido el contrainterrogatorio y yo al ver que mi testigo falló, ¿sí? Que mi testigo como que dio efectivamente con respuestas como que lo quieren hacer caer y cayó, ¿sí? Entonces se le da la oportunidad nuevamente a la parte que solicitó la prueba de hacer un interrogatorio redirecto, ¿sí? Así se denomina interrogatorio redirecto y es que efectivamente la persona que lo haya interrogado al inicio en el interrogatorio directo lo vuelva a interrogar, ¿sí? Haciendo nuevas preguntas dirigidas a que se aclaren los hechos o más bien los puntos sobre los cuales recayó el testigo ante el contrainterrogatorio. Entonces ahí yo puedo en el interrogatorio redirecto volver a darle esa credibilidad a mi testigo, ¿sí? Haciendo unas nuevas preguntas que tiendan a dar explicación, ¿sí? O que tiendan a aclarar esos puntos sobre los que cayó en el contrainterrogatorio. Y finalmente, después del interrogatorio redirecto, mi contraparte u otra parte que no haya solicitado el testimonio, sí, porque digamos, si el testigo es de la fiscalía, pueden intervenir la defensa y pueden intervenir las víctimas, incluso el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público. Aquí también se le da una nueva oportunidad de contrainterrogar, ¿sí? Ya este se denomina contrainterrogatorio del redirecto, ¿sí? El primero era contrainterrogatorio del directo, ahora es contrainterrogatorio del redirecto, para que el declarante nuevamente se someta a la parte, a la contraparte que le perjudica la declaración, para que nuevamente recaiga ante las respuestas dadas en el directo o en el redirecto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de contrainterrogatorios, debemos tener presente que el contrainterrogatorio está limitado a las respuestas que el testigo haya dado. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esto, habiendo expuesto el esquema de forma muy general del interrogatorio cruzado, vamos a establecer unas reglas que nos trae la ley 906 frente al interrogatorio y frente al contrainterrogatorio. ¿Listo? Reglas que las encontramos en el artículo 392 y 393 del Código de Procedimiento perdón, el Código de Procedimiento Penal, sí, que nos establece las reglas en materia penal del interrogatorio y del contrainterrogatorio. En este sentido, cuando nosotros hablamos del interrogatorio directo y del redirecto, sí, nos vamos a ceñir a las siguientes reglas. Primero, cuando yo realice preguntas, debo estar encaminada a unos hechos específicos. Es decir, no debe haber duda alguna frente al hecho que yo quiero demostrar con el interrogatorio o con la pregunta que le estoy haciendo a mi testigo.
Así que yo debo tener en cuenta que cada una de las preguntas que le voy a hacer en el interrogatorio debe versar o debe referenciarse sobre hechos específicos, objeto del litigio, objeto del debate probatorio. Por otro lado, ojo con hacer preguntas sugestivas, capciosas, confusas y que tiendan a sugerir la respuesta porque el juez las va a prohibir. O sea, el juez debe estar súper atento ante estas preguntas de tipo sugestivo, capcioso o confuso, porque me las pueden objetar, es decir, mi contraparte me puede objetar la pregunta o el juez mismo puede excluir la pregunta. Otra regla frente al interrogatorio es que yo no puedo insinuar, ¿sí? Regálenme un momento, yo no me puedo, no puedo alejar el celular, entonces me toca alejarme yo. El juez no puede aceptar y sobre todo no puede tolerar preguntas que tiendan a ofender al testigo, ¿sí? Ojo con la ofensa al testigo, porque mis preguntas deben estar orientadas a esclarecer hechos y no estar ofendiendo a los testigos. Yo lo puedo objetar como parte del proceso o el mismo juez me la puede excluir. Aquí en materia penal también se puede autorizar al testigo para consultar documentos, ¿sí? Pero ojo, consultarlos, no leerlos, ¿sí? No estar ceñido a un libreto, siempre y cuando se traten de documentos que sirvan para refrescar la memoria. Si es que yo no tengo una memoria prodigiosa, ojalá la tuviera, y quisiera consultar la fecha exacta, el valor exacto, lo que se le pagó, ¿sí? Porque efectivamente, pues, yo lo puedo solicitar y el juez me lo puede autorizar, ¿sí? Y pues no habría ningún inconveniente. También debemos tener en cuenta que las partes pueden examinar los documentos sobre los cuales eh, eh, se basa esa consulta, ¿sí? Es decir, las partes pueden solicitar revisar qué es lo que realmente contienen los documentos, ¿sí? Si es realmente para ayudarle a la memoria del testigo o si es para libretear al testigo, ¿sí? Entonces también tengámoslo en cuenta. Todas las preguntas deben ser pertinentes, deben ser tendientes a demostrar los hechos que importan dentro del proceso. Entonces, el juez puede excluir una pregunta que no sea pertinente en el caso. ¿Listo? El juez, como director del proceso, como esa parte central del proceso, puede intervenir en el interrogatorio con el fin de que el interrogatorio sea leal, ¿sí? Tenga lealtad entre las partes y sobre todo que puede requerir al testigo para que las respuestas sean claras y precisas, que no haya duda alguna de lo que está relatando el testigo, de lo que nos está diciendo, y si efectivamente hay dudas, el juez pueda preguntarlas y el testigo tenga la obligación de contestar. ¿Qué pasa con el interrogatorio? Perdón, contrainterrogatorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de contrainterrogatorios, debemos tener en cuenta que es la formulación de preguntas para hacer caer al testigo. Recordemos que tenemos muy limitada la tacha, ¿sí? No podemos estar acusando a los testigos de falsedad, de mentirosos, ¿sí? Entonces debemos cogernos del contrainterrogatorio. De allí que yo siempre debo tener en miras la finalidad del contrainterrogatorio. ¿Cuál es? Es refutar, ¿sí? O generar duda frente a las respuestas que ha contestado anteriormente el testigo. Entonces, con esa finalidad del contrainterrogatorio, yo puedo utilizar la misma declaración realizada por el testigo, o bien en entrevista, porque a veces en materia de indagación preliminar, es decir, de esa investigación previa que hace la fiscalía o el ente investigativo, puede haber recepcionado también testimonios, haber traído pruebas, obviamente. Entonces, yo no estoy limitado con la declaración que acabó de hacer el testigo, sino incluso con declaraciones anteriores.
puedo basarme en hechos o situaciones o circunstancias que el testigo haya declarado en entrevista, en declaración juramentada, en el término de la investigación, ¿sí? Incluso en la misma audiencia del juicio oral. Entonces yo puedo coger cualquier aspecto que haya dicho este testigo, incluso previamente al interrogatorio que está rindiendo en ese preciso momento. Tiene la misma precisión de que el testigo no se puede retirar, sino única y exclusivamente cuando el juez lo determine y lo autorice, porque el juez los puede llamar para efectos de aclaración o adición del testimonio. ¿Listo? ¿Quién puede hacer el contrainterrogatorio? La parte que no solicitó el testigo, ¿sí? Si el testigo es de la fiscalía, vuelvo y reitero, puede contrainterrogar la defensa, las víctimas, el Ministerio Público, ¿sí? Incluso en el momento en que se está, realizando el interrogatorio, es decir, está rindiendo la declaración el testigo, otra de las partes que no está interrogando puede oponerse a preguntas que que viole las reglas que acabamos de ver, que sean capciosas, que sean sugestivas, que sean confusas, ¿sí? Así no haya pedido la declaración y así no esté participando en el interrogatorio. Entonces, cualquier persona puede objetar las preguntas cuando no cumplan con las reglas anteriormente señaladas. Objeciones de las preguntas. El juez debe resolver de inmediato la objeción, ¿sí? Es decir, presentada la objeción en el momento del interrogatorio, el juez decide si la objeción está fundamentada, si tiene razón de ser, si efectivamente no cumple con alguna de las reglas previstas. Entonces, el juez rechazará la pregunta. La decisión de rechazar la pregunta o de excluir la pregunta dentro del interrogatorio se toma inmediatamente y no es susceptible de ningún recurso. Es decir, yo no puedo presentar recursos sobre la objeción fundamentada por el juez y debo es rehacer la pregunta o cambiar la pregunta o proceder a otra pregunta. ¿Alguna duda frente a estas reglas? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Mi parte no, profe. Bueno, finalmente, no puedo ver acá la hora. Ok. Finalmente vamos a referirnos sobre el testigo de oídas, ¿sí? O prueba de referencia. ¿Alguien sabe en qué consiste el testigo de oídas? No, profe. Cuando nosotros hablamos de un testigo de oídas o una prueba de referencia, volvamos al concepto del testigo, ¿sí? Recordemos que el testigo es esa persona que de primera mano, con sus 5 sentidos o con alguno de sus 5 sentidos, recepcionó unos hechos, ¿sí? Tuvo la percepción de unos hechos de forma directa porque estuvo presente. Cuando nosotros hablamos del testigo de oídas, hacemos referencia a aquella persona que no los percibió de forma directa, sino que su conocimiento se limitó o se debe porque los escuchó de alguien más, es decir, el chismoso, ¿sí? Ay, profesor Mercedes, esos comentarios. Sí, porque es que es ese, no es más. El testigo de oídas es el que va regando el chisme, va contando lo que alguien pudo oír, ver de forma directa. ¿Sí? A él no le consta los hechos de forma directa, sino que su conocimiento se limita a que los escuchó de la persona que sí los conoció de forma directa, es decir, los oyó nomás, ¿sí? Se los contaron. Los hechos a mí me consta porque fulanito de tal me contó tal cosa, ¿sí?
De ahí que el testimonio de oídas, ¿sí? O el testigo de oídas puede ser de primer grado, es decir, que la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiera oído o contiene conceptos propios, ¿sí? Porque los oyó de primera mano, ¿sí? O sea, no los conoció de primera mano, sino los oyó, ¿sí? Se los contaron. Ya el testimonio de oídas puede ser de grado sucesivo porque la persona, o sea, el testigo, dice haber oído a otro relatar unos hechos, ¿sí? Es decir, no se los contaron, sino que se los oyó a alguien más, ¿sí? Y ese a su vez se los contó a otro y a otro, ¿sí? Es de grado sucesivo porque la persona que los recibió de primera mano no se los contó de forma directa, sino empezó una cadena, ¿sí? El chisme. Entonces, no, yo escuché que ellos estaban, ahí sí el que tiene parabólicas. Yo El escuché teléfono que, roto, ¿cómo? el teléfono roto. Muy bien, Jorge. Sí, así es, ¿sí? Que es que a mí no me lo contaron, pero yo lo escuché en el pasillo, ¿sí? Esos testigos no son de forma, son entonces de grado sucesivo. ¿Qué sucede con esos testigos de oídas? Pues son pruebas de referencia porque no pueden ser tenidas en cuenta como declaración de terceros. ¿Por qué? Porque recuerden que la declaración de terceros es la que efectivamente cuenta la persona que lo recepcionó en primera medida. De hecho, en materia penal, es admisible la prueba de referencia o el testigo de oídas. En materia penal se denomina testimonio indirecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no recepcionó estos hechos de forma directa. Entonces, sí, solo sí cumple con los siguientes requisitos. Primero, manifiesta bajo la gravedad del juramento que la persona que lo recepcionó en primera medida perdió la memoria, ¿sí? O sufrió de alguna enfermedad que efectivamente no pueda dar la declaración en primera mano porque, qué sé yo, sufre de Alzheimer, tiene demencia senil, no sé, cualquier otra situación que efectivamente haya conllevado a la pérdida de la memoria. Y que haya un dictamen pericial, ¿sí? Porque se requiere comprobación pericialmente, sí que sea comprobado pericialmente, perdón, que efectivamente no hay memoria, ¿sí? Segundo, que la persona que lo haya conocido, ¿sí? De forma directa haya sido víctima de secuestro, desaparición forzosa o un evento similar que impida traer al verdadero testigo, ¿sí? De forma directa. Tercero, si la persona padece de una enfermedad que lo impida declarar, ¿sí? Entonces la persona que lo conoció solamente se puede relacionar con este testigo de oídas o con este testigo de referencia porque sufre de algún tipo de enfermedad, ya no que perdió la memoria, sino que lo impida declarar, ¿sí? Qué sé yo, se encuentra en coma y no puede venir. ¿Cómo hacemos traer a un testigo que está en coma? ¿Sí? O otra situación que permite traer una prueba de referencia en el proceso penal es cuando el testigo ha fallecido. Murió, no dio su declaración, pero le contó a sus familiares más cercanos, un ejemplo. Entonces nos permiten traer la prueba de referencia al proceso penal. ¿Qué es lo que pasa? Estos testigos indirectos deben ser valorados con suma cautela, es decir, con mucho, mucho cuidado, porque de entrada los testigos de oídas no tienen eh, razón del conocimiento, ¿sí? Es decir, no tienen esa percepción de forma directa con sus propios sentidos, sino que lo hace con los sentidos de alguien más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estuvieron en la escena de los hechos, porque ese día no se encontraban. Bueno, no tienen
el conocimiento de primera mano, sino es la representación, que otra persona que sí los conoció, ¿sí? Se lo contó. Entonces, como bien lo dijo Jorge hace un rato, la declaración viene con el teléfono roto. ¿Sí? A mí me contaron, y si nosotros hacemos el ejercicio, vemos que efectivamente en la mitad en la mitad del cuento, sobre todo si es testigo de oídas en grado sucesivo, que en la mitad del cuento nos desbarataron el cuento y ya nos lo dijeron de forma diferente. Eso es lo que sucede muy comúnmente con los chismes. Entonces, que fulanito me dijo, que sultanito hizo, que es que sí. Entonces, nosotros al momento de hacer la valoración de este tipo de pruebas debemos tener muchísimo cuidado porque sobre todo debemos referenciarnos a verdaderas personas que sí tuvieron el acercamiento directo con los hechos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale, entonces con estas reglas nosotros finalizaríamos el tema de declaración de terceros. El día lunes comenzaremos con documentos. Voy a seleccionar de pronto algunos videos, ¿sí? O sea, déjenme cortar hasta aquí las pruebas, ¿sí? De tal forma que podamos ver videos. El problema es que estuve buscando y observé videos de todas las audiencias, no del interrogatorio como tal. Entonces, me toca seleccionar la parte que efectivamente nos convenga para observar videos. ¿Listo? Los voy a tener listos para el día lunes para observar de pronto videos que nos puedan servir frente a cómo se desarrolla en una audiencia judicial, una confesión, un interrogatorio de parte, una declaración de parte y una declaración de terceros. ¿Sí? Declaración de terceros con documentos y declaración de terceros normalita. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que no siendo más, dejemos hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, comentario o inquietud. Bueno, supongo que entonces no hay preguntas. Finalizamos con la grabación. ¿Listo? Bueno, profe. Nos vemos.